días, tardes. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy, como cada jueves, estamos con el doctor, el cirujano oncólogo Ángel Arana. ¿Cómo ha estado? Muy buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Oye, ahora con un poquito de fresco, Sí, ¿verdad? cambio de clima bien rápido. De Sí. hecho, justamente la semana pasada tuvimos ahí un tema con una herbóloga en las cápsulas de CAP. Ujú. Estábamos tocando temas del cambio de clima y cómo afectaba al cuerpo, reacciones alérgicas, etcétera, todo ese tipo de temas. Y con los índices de contaminación supuestamente estaba viendo que también influye mucho en los cambios climáticos. Entonces Ujú. ahorita estamos como que en un... Hace calor, hace frío, estamos como que preparándonos para algo, no sé, que el cambio climático está muy fuerte ahorita, güey. Sí, y es que la verdad es que el cambio climático pues nos afecta a todos, ¿no? Y desde las enfermedades, desde la necesidad de tener que estarnos cambiando cada ratito Sí, exactamente. entre llevar sombrilla, no llevar sombrilla, abrigo, sin abrigo, digo, pues nos tienen locos, ¿no? Pero nada. Pero ¿cómo andamos? ¿Andas bien Bien, ahorita? bien, 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 Sí. andamos bien, digo. ¿Vienes de operar o algo así? Venimos de consulta, hoy Ujú, tuvimos consulta, y bien, en realidad hoy y ahorita son fechas un poquito ujú. tranquilas. Mucha de la gente ahorita ya Sí, anda de vacaciones, anda de ¿no? Ya vacaciones. sé. La verdad es que poquito antes de esto, Ahorita estarías en la playa. sí, no, digo, la verdad es que me gusta esto, ¿no? Y más que nada aprovechamos para un poquito de descansar, un poquito de relajarnos. Sinceramente, estos días que se vienen, que son como un puentecito, Sí, también vamos a aprovechar para relajarnos un poco y cargar pilas, ¿no? ok. Ahorita que venías de consulta, no sé cómo te fue con la paciente, no sé, ¿es algún diagnóstico o más que nada procedimiento? Igual, si nos puedes platicar un poco Sí, antes de digo, iniciar la el verdad tema. es que, o sea, el día de hoy empezó desde tempranito con pase de visita, tenía un paciente hospitalizado. Ujú. Este paciente pues tiene un tumor de cabeza de páncreas. Ah, ok. Sí, entonces ayer le hicimos una cirugía, lo que le hicimos fue una derivación de la vía biliar. El paciente inicialmente va, como habíamos mencionado antes, ¿no? Va a iniciar primero con quimioterapia, pero antes de la quimioterapia, necesitamos que no esté tan ictérico para que pueda tolerar la quimioterapia. Como itérico. O sea, ya es que los pacientes que tienen cáncer de páncreas normalmente las bilirrubinas le suben. Ajá. Entonces, una de las contraindicaciones para la quimioterapia es que tengan falla renal o que tengan las bilirrubinas elevadas. ¿Qué es más probable que le vaya a dar, o sea, que desarrolle el paciente? ¿La falla renal o la Mm, elevación de la bilirrubina? la elevación de la bilirrubina. Este paciente lo que pasó es de que le hicieron le hicieron una derivación por ultrasonido, un Ujú. pigtail. Entonces, lo que pasa con esta derivación es que por ultrasonido se ve la vía biliar, se punciona y se deja una sondita para que empiece a salir la bilis y bajen las bilirrubinas. Ok. El problema es de que tuvo un gasto muy alto por ese drenaje, entonces se me deshidrataba. ¿Y cómo le controlaban la, o sea, tuvieron que volver a intentar alguna inyección de suero o cómo es que ustedes controlan eso? Exacto, entonces como él empezó a tener mucha pérdida por esta sondita que le pusimos, me empezó a hacer falla renal porque tenía mucha pérdida de líquido y pues obviamente la ingesta vía oral no podía ser suficiente. Ok, Entonces era una de las contraindicaciones para poder iniciar la quimioterapia. ok. Entonces lo que tuvimos que hacer es hacer ya una cirugía en la cual pues hicimos esa derivación de la vía biliar ya no guiada por ultrasonido, sino ya interna para que la misma bilis que él produce caiga dentro del intestino, es decir, lo que tú y yo hacemos normalmente, producimos bilis y cae directamente en el intestino. Ah, ¿a poco? Yo no sabía eso. Sí, a eso se Eh, le llama derivación, bueno, se le llama derivación bilioentérica o ok. un hepático de ayuno. Esta función es de que como el tumor no permite el paso de la bilis hacia el intestino, porque Digamos como justamente, que lo obstruye el acceso. exactamente, como justamente en donde desemboca el conducto biliar está creciendo el tumor, Ok, pues obviamente no sale la bilis, se acumula la bilis y empieza con ictericia o con esta elevación de bilirrubinas. ok.
Entonces, si el conducto está obstruido, se le puso un catéter para que salga la bilirrubina y descienda y pueda recibir la quimioterapia. Como que drenaron al paciente. Se podría decir prácticamente, así. Sí, prácticamente es un drenaje externo. Okay. El problema es de que se nos deshidrató mucho y hacía muchas fallas renales. Entonces tenía que tener múltiples internamientos para rehidratarlo, ponerle suero, volverlo a recuperar. Y esa era una de las contraindicaciones para que el paciente empiece a recibir la quimioterapia. Okay. Entonces, digo, si cuando no pasa normalmente con la gran mayoría de los pacientes, pero cada paciente es diferente. Y cuando, por ejemplo, en vez de esta variación se hubiera generado alguna falla renal, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? Digo, en el caso de que este paciente que acaban de tratar le hubiera fallado, o sea, hubiera tenido una falla renal en vez de las indicaciones o las elevaciones. Normalmente por eso los monitorizamos. Son pacientes que una vez que nosotros los empezamos a manejar, los estamos dando citas de seguimiento constantes, porque así nos damos cuenta de qué son los puntos en donde se nos pueden descompensar. Es decir, por ejemplo, el que se te acumule la bilirrubina te puede dar muchos datos de colangitis, que es una infección de la vía biliar. Okay. Que es lo que hay que cuidar con estos pacientes. Cada paciente tiene sus peculiaridades y cada paciente hay que cuidarle diferentes puntos. Es decir, este paciente, el que se me acumule la bilis, me causa colangitis, es decir, la infección de esta bilirrubina. Okay. ¿Sí? Y esta colangitis puede ser muy severa, hasta tal grado de que pueda terminar en terapia intensiva. Entonces, en cuanto tenemos datos de colangitis, que es fiebre, dolor en hipocondrio derecho, taquicardia o algo que me empiece a generar esta colangitis, luego lo iniciamos tratamiento, desde antibiótico, hidratación y drenaje de la vía biliar. Con el fin de controlar con el fin de controlar esta colangitis. Este paciente, pues de hecho ya teníamos drenada la vía biliar, no tenía datos de colangitis, pero sí empezó a deshidratarse. Le pasábamos suero y en cuanto lo hidratábamos, nuevamente se descompensaba otra vez y empezaba otra vez la deshidratación, por lo que ya sabíamos que este paciente pudiese llegar a una falla renal. Entonces, con esta falla renal, pues obviamente no iba a poder recibir tratamiento. Entonces se le propuso, pues mejor hacer, en vez de ese drenaje externo, hacer ese drenaje interno. Y hicimos esta derivación bilioentérica o esta conexión con el intestino para que él con la finalidad de que él no se deshidratara. Con la finalidad de que no se deshidrate, bajen las bilirrubinas. Okay. Y obviamente una vez que bajen las bilirrubinas y que no se deshidrate, pueda tolerar la quimioterapia para en un segundo paso operarlo de su tumor principal, que es el tumor que tiene en la cabeza de páncreas. Okay. Existe una posibilidad, digo, ahorita hablando del tema como tal, que es el cáncer renal, justamente te hago estas preguntas porque, por ejemplo, este paciente tiene la posibilidad, o qué hubiera sucedido si en vez de cáncer de páncreas hubiera sido un cáncer renal, ya que ahorita nos está comentando que influye mucho el funcionamiento para poder procesar la quimioterapia, poder recibir este tipo de tratamientos. ¿Cuáles hay? Bueno, si nos puede decir qué es el cáncer renal, para que podamos prácticamente en cuanto al cáncer renal, te digo, cada una de las enfermedades tiene sus detalles. El cáncer renal normalmente son pacientes mayores, hombres, y que tienen varios aspectos importantes. Uno es que tenga obesidad, que sea fumador, y otra es en algunas ocasiones que estén con tratamiento para insuficiencia renal. O sea, que ya tengan un antecedente. Que ya tengan un antecedente de que ya tengan una falla renal, ¿sí? Okay. La gran mayoría de los pacientes que tienen cáncer renal son estas características. Es un adulto mayor, hombre. Se da más en hombres, entonces. Se da más en hombres. Que en mujeres. Un poquito más, digo, la verdad es que ya casi no está exenta la población. Ya casi se equivalen, y más por los factores de riesgo, ¿no? Okay. Los factores de riesgo es fumar, okay. Obesidad, los hábitos alimenticios o que tengan algún antecedente de una insuficiencia renal, ¿sí? Cualquier tratamiento para lo de insuficiencia renal es un factor de riesgo. Okay. Entonces, estos pacientes son los que siempre hay que estar en control. Así como aquel paciente que empieza a debutar con
con datos de hipertensión arterial. ¿Por qué? Normalmente los tumores, nosotros tenemos 2 riñones y estos 2 riñones tienen su función, y la función de los riñones tienen las siguientes características. El riñón es el que se encarga de eliminar todas las toxinas que se producen en la sangre, y aparte de regular la cantidad de líquidos que ingresan y que salen de nuestro cuerpo. Es decir, prácticamente tú cuando estás tomando muchos líquidos, tú te has dado cuenta que de repente consumes gran cantidad de líquidos, te vas a hacer ejercicio, te tomas 2, 3 botellas de agua, o te vas a tomar con tus amigos y empiezas a consumir mucho líquido, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las primeras orinas salen transparentes, medio concentradas, y cada vez van siendo más frecuentes y prácticamente completamente claras, ¿no? Supongamos que Yo te pensaba va... que era por tomar mucha agua. Pues sí, o sea, esa es la... O sea, sí, no literalmente, o sea, literalmente por tomar mucha agua dije, no, pues a lo mejor mis riñones están bien. Exacto, o sea, tú ahí te estás dando cuenta que tu función renal está bien. Es decir, si consumes mucho líquido, tu riñón automáticamente recibe gran cantidad de líquido y que dice, tengo mucho líquido, y lo empieza a eliminar. Entonces, eso es lo normal y eso es lo que debería de pasar. Es decir, si hoy te vas tú a hacer senderismo y se te olvidó la botella de agua, cuando llegas a la casa, tu primera orina es muy concentrada. De hecho, no orinas, orinas una pequeña cantidad. Es Pero decir, muy amarillo, ¿no? Muy amarillo, muy concentrado. Entonces, obviamente tu riñón está detectando que estás perdiendo líquido, y en vez de tirarlo, pues trata de retenerlo con la finalidad de que tú no tengas repercusiones como una deshidratación y otros problemas por los que se desarrolla la falta de agua, ¿no? Entonces, imagínate que tu riñón empieza a tener esta falla renal o esta falla en la función. Entonces, a pesar de que tú consumas mucho líquido, sigues orinando poco. Entonces, como orinas poco, obviamente los síntomas van a ser relacionados con esa insuficiencia renal. Entonces, vas a notar que las piernas, donde es el sitio donde siempre nosotros estamos parados, obviamente las piernas, las manos, el abdomen, todo se nos va a empezar a hinchar porque vamos a hacer una retención de líquidos porque el riñón no está teniendo su función adecuada. Yo nunca entendí o sea, entiendo las repercusiones que puede tener, pero ¿por qué el cuerpo empieza a generar ese tipo de inflamación o hinchazón? Y principalmente se dan en las extremidades. Sí, pues normalmente son en las extremidades porque la gran mayoría de nosotros estamos parados y nuestra actividad es parado, ¿no? Entonces el sitio donde más se va a acumular el líquido van a ser en las piernas. Por eso por la tarde las mujeres, los hombres que estuviste todo un día caminando, ¿no? Obviamente llegas y los pies están más hinchados o más edematizados. Entonces imagínate cuál es el sitio que más se hincha en una insuficiencia renal, pues van a ser las piernas. ¿Sí? Pero cuando ya llegamos a ese punto de hinchazón, o no lo podemos tomar o considerar como que ya puede ser un cáncer, o cuándo o a partir de qué No, síntoma. digo, este nada más es un síntoma, es uno de los síntomas. Los síntomas para cáncer renal es pérdida de peso, dolor en la región lumbar donde están los riñones, anemia, datos de hipertensión y prácticamente son los síntomas principales. Así como uno de los síntomas que también llegan a ser muy llamativos es que empieces a tener sangre en la orina. Es decir, si el tumor está creciendo en el riñón y el riñón genera la orina, pues obviamente a veces el tumor sangra y obviamente tu orina va a tener sangrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que me van a alertar sobre un cáncer renal? Es dolor en la fosa renal o dolor lumbar, pérdida de peso, hematuria o sangrado por la orina, ¿sí? Datos de que empecemos a tener falla renal o hipertensión que no conocíamos, ¿no? Es decir, que no tengamos el historial de hipertensión y que lo estemos... Y que lo desarrolles de repente de forma súbita. Obviamente hay que hacer todos los estudios para determinar cuál es la causa. Cuando a veces, en algunas ocasiones, el riñón es el que genera y es el que regula la presión arterial. Si yo tengo un tumor que está justamente en el riñón, uno de los síntomas es que empieza a haber este descontrol de la presión arterial.
¿Y cómo se manifiesta? Con datos de hipertensión que tienen mal control. Es decir, si no eres un paciente obeso, que consume mucha cantidad de sal, que no tiene factores de riesgo para tener una hipertensión que se desarrolla por malos hábitos alimenticios, Claro. y que de repente empiezas a desarrollar una hipertensión de mal control, de difícil manejo, y le tomo una tomografía y me sale que hay una lesión en uno de los riñones, pues esa pudiera ser la causa, ¿no? Okay. Una neoplasia o un cáncer renal. Ese tipo de síntomas, por ejemplo, se empiezan a manifestar a temprano inicio de que se empieza a desarrollar el cáncer, o es como los demás, por ejemplo, que tardan a veces 6 meses en presentar síntomas físicos. Normalmente fíjate que el cáncer renal sí tiene manifestaciones muy tempranas, Okay. y la manifestación más temprana es este sangradito que llegamos a tener. Como los tumores, como todos los días orinamos. Si sangro es porque tengo algo. O sea, entonces no es normal que tengas un sangrado por la orina. Digo, son pocos los pacientes que llegamos a tener, o digo, no todos los días estás orinando sangre, sí, ¿no? pues Entonces, no. es algo que alerta. Entonces, obviamente, si de repente tú tienes un sangrado por la orina, pues obviamente hay que prestar atención. Pero, por ejemplo, este tumor renal se puede presentar, o sea, o aparece, no sé qué tanta estadística hay, de que en una zona específica o puede aparecer en otra área de los mismos riñones. Normalmente, sí aparece en una pequeña porción, y de hecho, puede aparecer en cualquier sitio, ¿no? O sea, puede aparecer en el polo superior, en el polo medio, en el polo inferior. Okay. La ventaja de que ahora tenemos estudios que nos permiten detectar estos tumores renales a una etapa tan temprana. ¿Incluso antes de presentar síntomas? Incluso antes de presentar síntomas, porque actualmente tenemos tanto ultrasonido y tomografía de un fácil acceso. Te pueden realizar un ultrasonido porque empezaste a tener un dolor abdominal, que no ha tenido control, que de repente se va hacia la fosa renal. Entonces, uno de los estudios complementarios de fácil acceso es un ultrasonido, ¿no? Okay. Se te hace un ultrasonido y obviamente de repente detectamos que hay una lesión renal. Se puede complementar con la tomografía, y la tomografía ya nos permite identificar dónde está el sitio adecuado de este tumor renal y las características que llega a tener. ¿Qué es lo que pasa actualmente ya en esta época? Como ya tenemos mucho acceso tanto a tomografía, resonancia, ultrasonidos, es muy fácil que por algún otro síntoma te hagan una tomografía y encontremos algo que no estábamos buscando, ¿no? A esto se le llama incidentaloma, es decir, que de repente empiezas a detectar una lesión que no sospechabas, ¿no? Es decir, si yo te tomo una tomografía porque, no sé, que sospechamos que tienes piedras en la vesícula, porque tenías dolor, no era tan frecuente, empezaste con datos de distensión abdominal, que el cuadro no es característico, que el ultrasonido no me dio tanta información, pues a veces la tomografía nos complementa. Pudiese ser que tu cuadro inicial fue un dolor de cuadro de vesícula, pero podemos encontrar a lo mejor que una lesión en el riñón izquierdo, ¿no? Y esta lesión es muy sugestiva, tiene realce con el medio de contraste, empieza a desplazar o empieza a invadir el parénquima renal, toda la zona. Pues entonces prácticamente ahí tenemos una alta sospecha de un cáncer renal, ¿no? Okay. Entonces actualmente pues hay que estadificarlo y hay que ver cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes. Y el mejor tratamiento es, si está localizado, que voy a la pregunta que tú me dices, es si el tumor nada más está localizado en un solo sitio. Anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? A todos los pacientes se les hacía una nefrectomía radical, ¿sí? ¿Cómo es ese procedimiento? La nefrectomía radical consiste en que si tienes tú un tumor renal, okay, hay que quitar completamente este tumor de raíz, ¿sí? Es decir, hay que quitarlo completamente en bloque. Directamente a cirugía, entonces. Y van directamente a cirugía, ¿sí? Si es un paciente que ya su enfermedad está avanzada, que ya está metastásica y que está muy deteriorado, pues pudiéramos optar solamente con una biopsia percutánea.
Pero como la gran mayoría de estos pacientes, como te había dicho, es una etapa muy temprana, pues lo ideal es que llevarlos a cirugía, porque el tratamiento con la cirugía es el tratamiento curativo, ¿sí? Ok. Es decir, se curan con Sí, quitando el obvio, tumor. quitando el tumor y ya después la Entonces, si quimioterapia te... por seguimiento, ¿no? Exacto. Si yo tengo alta sospecha de que es un tumor maligno que tiene realce, crecimiento rápido, sangrado y que cumple con todos los criterios, pues obviamente pues el tratamiento es quitarlo. Y el Ok. tratamiento es una nefrectomía radical, es quitar completamente el riñón con en bloque, es decir, que no quede nada de tumores dentro de la pieza, ¿no? Ok. Entonces, pero antes de esto, pues digo, nosotros tenemos dos riñones, ¿no? Sí, claro. Entonces, siempre hay que evaluar la función renal. ¿Por En qué qué? porcentaje está de funcionalidad, ¿no? Cada Cada uno. uno de los riñones, todos sabemos que podemos vivir con un riñón y por eso hay la donación La de donación de riñón, riñón. ¿no? Pero antes de yo quitar un riñón, hay que ver que el otro riñón lo vaya a compensar de una forma adecuada. Ok. Y ahí se le hace la nefrectomía radical. ¿Por qué te digo esto? Hay pacientes que, como ya habíamos mencionado, hay pacientes que tienen una falla renal previa y que sobre esa falla renal previa desarrollan un tumor renal. Pero, ok, ahí vamos a poner la pausa ahí. Sí, Digamos que este paciente hipotético ya tiene un historial de falla renal, ¿no? ajá, Ok. En uno de los dos. sí, Ok. Y desarrolla un un cáncer cáncer, renal. pero en el otro. Ok, Ok. bueno, Ahí, ¿cómo se vamos a compensa? evaluar, ahí te Ajá. va A lo ver, a que ver. cambia la Dale, cirugía. dale. Si yo tengo un paciente que ya tiene una falla renal y que obviamente si le quito uno de los riñones completito, esta falla renal se va a descompensar o que él ya tiene sus riñones funcionando al mínimo y Ujú. si le quito uno de los riñones me va a caer en una falla renal y lo voy a llevar a terapia sustitutiva con hemodiálisis o diálisis Ujú. peritoneal, se evalúa el caso. Y tenemos actualmente algo que se llama cirugía o la nefrectomía preservadora de nefronas. Ok. Es decir, podemos quitar solamente el tumor sin necesidad de quitar todo el riñón, ¿sí? Siempre y cuando cumple los criterios, ¿no? O sea, Sí, son claro. criterios de que sea un tumor localizado. Si tengo el riñón y el tumor está localizado aquí en el polo inferior, pues obviamente se puede quitar pues nada más el polo inferior del riñón, preservando todo el polo superior y por consiguiente no haciendo que este paciente caiga en una falla renal. Ok. ¿Sí? Entonces, no todos los pacientes van a nefrectomía radical, ni todos los pacientes son candidatos a una nefrectomía preservadora de nefronas o una nefrectomía parcial. Hay que individualizar cada uno de los pacientes Ok. para ver cuál es el mejor tratamiento para ellos. ¿Sí? Es que cuando... Obviamente, si el tumor es muy voluminoso y ocupa todo Sí, el pues parénquima extirparlo renal, completo. pues la verdad es que muchas de las veces por eso se hace esos estudios, que es un gamma-grama renal, para ver la función de los dos riñones y a veces si el tumor ya está ocupando la totalidad del riñón, este riñón ya no funciona. Ujú. Entonces el que yo te lo quite no te va a afectar tu función renal. Pero si los dos riñones Están afectados. o sea, están afectados, ya están deteriorados, ya están, por decirlo así, cansados y no están funcionando de una forma adecuada, y a la hora de quitar uno de los riñones sé que va a caer en una falla renal, pero si este paciente tiene el tumor en el polo inferior, Ujú. es un tumor pequeño, localizado, si le hago una nefrectomía parcial o una preservadora de nefronas, pues obviamente va a tener una mejor calidad de vida, va a tener un tratamiento oncológico adecuado, Ujú. vamos a tener un control adecuado del cáncer y voy a tener una buena calidad de vida porque este paciente no lo voy a llevar a una falla renal. Ok. ¿Cuál es el punto en esa hipótesis o en el ejemplo, bajo el ejemplo que estamos planteando, cuál es el punto o en qué momento el paciente, ya sabiendo que no se afectó el 100% o que, no se afectó, o que se quedó con un solo riñón, Ujú. ok, hasta que en un porcentaje de funcionalidad de digamos un 80%, ¿qué probabilidad hay de caer en la diálisis? ¿O cuál es la opción de él
la más crítica que puede pasar, Ah, dado digo, caso de que ese riñón que le queda se afecte. normalmente todos los pacientes, te digo, se hace esa prueba de depuración de creatinina, vemos a cuánto es lo que está funcionando ese riñón y lo único que hay que hacer es cuidarlo, ¿no? Si ya nada más te queda uno de los riñones, puedes nunca llegar a una falla renal. Sí, Sí, o ok. sea, es que en realidad te digo, por eso existe la donación de riñones, ¿no? Ok, Si ok. no, si no todos caeré, o sea, si yo dono un riñón y caigo en falla renal, pues obviamente Regrésemelo. sí. Ok. Entonces todos podemos vivir con un solo riñón. De hecho, tú probablemente ahorita estás viviendo con un solo riñón. No se Que la sabe, gran no se mayoría sabe. de nosotros tengamos dos riñones y pensemos que tengamos dos riñones, es una cosa, pero a veces te pueden hacer una tomografía por otro motivo y nos damos cuenta que tienes un riñón en herradura o que nada más tienes un riñón, Ok. ¿sí? Y tú puedes vivir toda tu vida Pensando que tengo dos. pensando que tienes dos y puedes llegar a los 80, 90 años sin problema. ¿Qué es lo que pasa con los riñones y con cada uno de nuestros organismos? Pues que siempre que hay que cuidarlos, si empiezo a consumir medicamentos que son nefrotóxicos, empiezo a consumir ciertas sustancias que me dañan los riñones, empiezo a tener un descontrol de la diabetes, un descontrol de la hipertensión, pues aunque tengas dos riñones, te los vas a acabar. Sí, claro. Obviamente los malos hábitos de Los alimentación malos también. hábitos te van a acabar tus dos riñones y tú tienes dos y a lo mejor yo tengo uno y yo con un solo Estás riñón más sano. y tengo buenos hábitos alimenticios, pues mi único riñón va a llegar sin problema a la edad de 80 90 años de edad. Pero si Y yo tú me quedo a los fumas 25. y tú a los 25 fumas, tomas, obesidad, utilizas muchos medicamentos nefrotóxicos, utilizas muchos alimentos que de repente hay muchos de los remedios que llegan a tener efectos secundarios y que son nefrotóxicos o algunas infecciones a nivel renal, ¿no? Entonces todo este conjunto de malos hábitos y de malas decisiones pueden llevar a daños constantes en el riñón que tú a los 40 años de edad pues ya tengas una falla renal. Ok. Y yo a los 90 años de edad con un solo riñón puedo andar sin problema, ¿no? Por ejemplo, también está la opción de que o sea, el paciente que se le extirpa el riñón por cáncer es apto para recibir una donación. Actualmente, sí es, todavía está en controversia. Ok, Sí ok. puede recibirlo después de cierto tratamiento. Es decir, tuvo un cáncer renal, Ok. y posteriormente después de este cáncer renal viene la vigilancia oncológica. Es decir, si es un cáncer renal, etapa temprana, lo tuviste a los 40 años de edad, no tienes alguna mutación, no tienes algo que lo haya hecho presentar a los 5 años de vigilancia oncológica, tu tumor no ha regresado, es decir, tú ya estás dado de alta, por decirlo así, de esta vigilancia oncológica, Ujú. porque tú tienes bajas probabilidades de que regrese este tumor y por algún motivo tu único riñón falló, sí pudiera ser candidato a un trasplante renal y eso se valora con un comité de ética. Ok. Es decir, todos los pacientes que se van a trasplantar se sesionan, ¿sí? Entonces, esos pacientes que se van a trasplantar se sesionan y se ven las características. Es un paciente joven, es un paciente que ya su cáncer renal lo tuvo hace mucho tiempo, de hecho ya hasta fue dado de alta de esta vigilancia oncológica. Las probabilidades de que regrese este tumor son bajas, tiene buena calidad de vida, lo que tú quieras, ¿no? Ok. Es un buen candidato y todo, pues obviamente este comité de ética es el que autoriza el trasplante renal. O sea, ellos se evalúan antes de. Todos los pacientes que van para trasplante hepático o para trasplante renal son evaluados. Ok. Sí, son evaluados. No todos los pacientes son candidatos para trasplante renal, no porque el hecho de que tú lo quieras. Sí, todos tienen el derecho, pero al final de cuentas hay que evaluar que te beneficies. Ok. ¿Sí? Entonces, todos los pacientes que van para trasplante hepático y para trasplante renal, hay un comité de ética, un comité de médicos que sesionan estos casos para ver cuál es el mejor tratamiento y cuál es el mejor candidato para recibir estos tratamientos.
Te digo, normalmente en un cáncer renal y que la gran mayoría de las veces lo encontramos en una etapa temprana Ujú. y que después si te operas a los 40 años de edad y a los 60 desarrollas tu riñón, se lesionó, pero ya tuviste 20 años que no regresó este cáncer y este otro riñón falló, pues sí pudiera ser candidato para un trasplante renal. Ok. Doc, antes de terminar esta cápsula con toda la información que nos ha compartido, digo, quedan miles de preguntas todavía que las Sí, cuales sí. quisiera. No, yo creo que los vamos a tener que plantear hasta el siguiente jueves. Igual si ustedes tienen preguntas o comentarios, déjenlos aquí en las redes para poder pues sentarnos a platicar más que nada de los temas donde haya duda. Eh, pero yo quisiera terminar con que más que nada sabiendo si este cáncer tiene, hasta qué etapa lo podemos o se puede curar, ¿no? Sabiendo que está hasta una etapa 3 o incluso una etapa 4. Este es uno de los tumores que se comporta, que lo podemos tratar Ok, desde la etapa más temprana hasta la etapa más avanzada, ¿sí? Normalmente, obviamente, el tratamiento de un tumor renal y depende de las características. Digo, actualmente tenemos la cirugía mínimamente invasiva ok, y que son las nefrectomías que podemos hacer por laparoscopía y si no, pues las nefrectomías que es la clásica que es con cirugía abierta. ok. Sí, la nefrectomía por la laparoscopía, la ventaja es de que pues el abordaje es por laparoscopía, la recuperación es más rápida y obviamente la resección es mucho mejor, ¿no? Cuando hacemos una nefrectomía laparoscópica y una nefrectomía con cirugía abierta, digo, la laparoscópica es cuando son etapas tempranas, que el tumor está localizado en uno de los polos, que no tiene invasión de estructuras adyacentes, y esos son los candidatos ideales. Aquel tumor de cáncer renal que ya invade colon, que ya invade el vaso, que ya invade otras estructuras, pues digo, son los candidatos que pudiesen beneficiarse de ya una cirugía abierta porque va a ser una resección de varios órganos, ¿no? Pero al final de cuentas es un tratamiento curativo. Aún que el tumor renal o que el cáncer esté metastásico y el sitio más frecuente, que son los pulmones, también se benefician de cirugía. ¿Por qué? Los pulmones. Normalmente no, el riñón. El riñón, ok. Normalmente el cáncer renal, el sitio principal hacia metástasis es pulmonar o hueso. Ok. ¿Sí? Entonces el primer sitio donde buscamos son los pulmones. Aunque el paciente tenga un cáncer renal metastásico, existe algo que se llama nefrectomía reductora, ¿sí? O citorreductora. ¿En qué consiste esto? Que obviamente si tengo mucha cantidad de tumor y el tratamiento de la quimioterapia, que es terapia blanco, es decir, ya hay que saber qué tipo de tumor es porque ya tenemos ciertas terapias o cierta quimioterapia que si tu tumor tiene tal molécula o tal receptor o tal característica, pues obviamente damos una quimioterapia dirigida. Ya no es una quimioterapia que le pega a todos los tumores, sino Ok. es una quimioterapia que va dirigida y obviamente los efectos secundarios son menores. Pero si tú tienes una gran cantidad de tumor y si la quitamos y dejamos la menor cantidad de tumor que pudiera estar nada más en pulmones, pues obviamente se beneficia de esta nefrectomía reductora o citorreductora. Es decir, tengo tumor en el riñón y tengo tumores a nivel pulmonar, pero si quito la gran cantidad de tumor que es a nivel renal, pues obviamente la terapia blanco va a tener mayor efecto sobre la enfermedad sistémica o sobre la enfermedad pulmonar, Donde se desarrolla la metástasis. donde se desarrolló la metástasis. Entonces ahora la quimioterapia, en vez de que le dé yo la quimioterapia para que reduzca o para que controle el tumor renal y los metástasis pulmonares, pues le quito el riñón Ujú. y ahora ya la quimioterapia va a tener efecto solamente sobre la afección pulmonar Ok, y obviamente los resultados son mucho mejores. ok. La Entonces, radioterapia ahí también, o sea, ¿se podemos utilizar radioterapia para focalizar y atacar al tumor directamente o...? en algunas ocasiones sí, sobre Sí, todo cuando hay sangrado. ok. Pero Sí. tú, ¿cuál sería el procedimiento más habitual que se utiliza? Nefrectomía. ¿Por qué? Porque hay, estos tumores llegan a sangrar Ok, y uno de los efectos más adecuados para controlar este sangrado pues es quitar el riñón. ok. ¿Sí?
Entonces, obviamente, el más adecuado es quitar el riñón, pero si el paciente está en muy malas condiciones generales, que no sea candidato para entrar a cirugía, Sí, pues es que bueno, eso también. nos vamos por la radioterapia. También hay que evaluar cada uno de los pacientes. Ok. Digo, la cirugía siempre va a caber en cualquier etapa de un cáncer renal. ¿Qué nos podías, pues, decir? Sabemos que el tema de los riñones es un tema, pues, a veces duro, por el Sí. tema de, por los tabús de la diálisis, etcétera, ¿no? Ujú. Pero ¿qué nos podías recomendar a nosotros que quizá, o para las personas que vayan a iniciar un proceso por algún tipo de falla renal, o incluso algún cáncer renal, que vaya a iniciar cirugía, ¿qué nos pudieras aconsejar quizá para Bueno, darnos calma? pues prácticamente siempre hay solución, ¿sí? Y que todos los pacientes, que no le tengamos miedo a los estudios y no le tengamos miedo a todos los procedimientos que se vienen para llegar a un tratamiento. Digo, normalmente los tratamientos, en su gran mayoría son tratamientos curativos, y si no llegamos a tener este tratamiento curativo, digo, vamos a controlar la enfermedad y vamos a dar mejor calidad de vida. Pero la gran mayoría en cuanto a cáncer renal es aquel paciente que tenga una falla renal, que tenga el hábito de fumar, sobrepeso o datos de hipertensión y que ya empiece a tener dolor en la región lumbar, así como sangrado o hematuria, hay que estudiarlo. Digo, entonces todos estos factores son factores de riesgo para desarrollar un cáncer renal y debemos de tener este foco rojo para estudiarlo y checar estos riñones, ver que no estemos ante un cáncer renal. Ok, Doc. Doc, como siempre, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, como cada jueves. El siguiente tema, pues igual, pues vamos a ver de qué podemos hablar, de otro tipo de cáncer. Sí. O a lo mejor algo que quieras platicarnos, no sé si algún procedimiento que tengas, o lo dejamos igual para prepararlo más Sí, digo, adelante. podemos checar qué es lo que nos mencionan las redes sociales y podemos hacer una introducción de aquel día a día de nosotros para Sí, que más estaría o menos bien. vayan viendo qué es lo que, de qué es lo que nosotros vamos viviendo cada uno de los días para que también la gente se dé cuenta de Sí. qué es lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? Sí, pues es que, te soy sincero, a veces la gente no solamente o sea, nos da curiosidad, te digo porque hablo desde la perspectiva quizá de paciente, y especialmente en tu profesión que es la cirugía, o sea, es un proceso donde a veces la gente, pues no sabemos qué va a pasar, entramos con miedo, o hay personas que incluso no saben cuál es el proceso antes, previo y posterior, ¿no? No saben qué esperar. Sí, sí, Entonces, sí. igual podemos tocar un tema, no sé qué opinan ustedes, dejen sus preguntas en los comentarios. Sigan al doctor Ángel Arana en todas sus redes sociales, suscríbanse a los canales de Oncopal, de hecho va a estar apareciendo ahí la información de tanto Oncopal como el doctor Ángel. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta cápsula desde las redes de Oncopal. Doctor, algo que quiera agregar, dónde lo podemos encontrar, si nos queremos consultar con usted. Pues para consulta conmigo nos pueden ver en Centro Médico AVE, en el piso 17. Nos pueden seguir buscando por las redes de Oncopal o por mis redes sociales, que es Ángel Arana. Por cualquiera de los medios podemos estar en contacto. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Dudas, también los jueves aquí nos vamos a seguir viendo. Entonces, pues aquí estamos a sus Sí, de órdenes. hecho, eso es un dato, de hecho. Todos los jueves a las entre 2:30 o 3 de la tarde estamos transmitiendo en vivo con el doctor Ángel, así que para que se conecten, le digan a todos sus amigos, inviten a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus tíos, para que pues igual nos acompañen y hacemos una pequeña información. El siguiente día el doctor va a hacer un examen de todas. No, ¿te imaginas? Oye, de hecho hoy empezamos más tardecito, pero es que nos agarró la plática. Sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado el contenido. Síganos apoyando. La verdad es un proyecto donde pues fomentamos la difusión de la información médica y pues es con la finalidad de que nosotros como personas de la mano de los especialistas pues podamos saber y estemos más conscientes de algunos procedimientos, algunas enfermedades y pues insisto, si tienen dudas, contáctenos, van a estar apareciendo los contactos ahí y pues dejen sus preguntas en los comentarios. Nos estamos viendo en una próxima consulta desde las redes de Oncopal. Les deseo un excelente día y pues bonitas vacaciones para quienes las tienen, ¿no? Ya sé.